Bueno, buenas tardes a todos. En nombre de CPA Ferrer y CPA Innovation, les doy la bienvenida. Yo soy Gabriela Rocha, gerente de comunicación de la casa. Estoy acá para guiar el intercambio de ideas entre los invitados. Igual me gustaría contarles brevemente que yo soy periodista. Hace un año dejé de trabajar en el diario El País. La verdad es que era un momento en el que la era digital estaba golpeando bastante fuerte el paradigma de trabajo para los periodistas y nos empezamos a hacer preguntas del tipo: si yo ya no soy el dueño de la primicia, ¿qué es lo que soy? Bueno, acá en el mundo corporativo la verdad es que la era digital me alcanza y también me genera mis dolores de cabeza. Pero bueno, esto de las nuevas tecnologías tiene esa dicotomía entre las oportunidades que genera y los desafíos que genera. Las oportunidades tienen que ver obviamente con el acceso a la información, tiene que ver con la cantidad de negocios que se han generado, basados 100% en lo digital, tiene que ver con el incremento de los canales de comunicación, que ahora tenemos los negocios más tradicionales. Y bueno, la vieja pregunta que las empresas nos hacíamos de estar o no estar ya no corre. Hoy por hoy estamos en un momento en el que Facebook tiene más de 1.500 millones de usuarios en el mundo. Esa pregunta ya no corre, ya tenemos una certeza, hay que estar, pero seguimos teniendo mucha incertidumbre. Y bueno, la gente de marketing sobre todo, que a veces deberíamos llevar la vanguardia, nos seguimos haciendo las viejas preguntas: ¿dónde hay que estar? ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Qué resultados reales me da el marketing digital? ¿Cómo lo medimos? Y en esto de dónde hay que estar, nos encontramos con cosas como que Periscope, ¿viste la aplicación esta que te permite filmar, transmitir en vivo desde cualquier lugar del mundo? Logró en 4 meses 10 millones de usuarios. Pero bueno, más allá de lo corporativo, que es lo que me toca más fuerte, obviamente que las nuevas tecnologías cortan transversalmente la vida de todos. Si pensamos en educación, si pensamos en los cambios introducidos en el lenguaje, en la manera de comunicarnos. Si pensamos en movimientos sociales, por ejemplo, piensen en esta movida, esta gran movida de Ni Una Menos, que se convocó por redes sociales y bueno, hace 2 meses se reunieron 8.000 personas en la Plaza Gaancha. Bueno, lo digital también va a estar presente en este debate. Quisimos establecer una serie de reglas que tuvieran que ver con lo digital. En ese sentido vamos a tratar de que sean intervenciones breves. ¿Tá? Yo les voy a hacer una pregunta y se van a preguntar entre ustedes y vamos a tratar de que sean 3 minutos rajatabla. Vamos a levantar el simpático cartelito Time's Up. Imagínate que es el carácter 140 de Twitter. Y por otro lado, la interactividad. Este pretende ser un debate 360. Como yo les decía antes, voy a estar para guiarlos, pero la idea es que yo les voy a hacer una pregunta, se van a preguntar entre ustedes y los invitamos firmemente a hacerles preguntas a los participantes, así enriquecemos el debate. Pueden hacerlo levantando la mano, después al final vamos a hacer una ronda de preguntas, les alcanzamos un micrófono, o pueden utilizar el hashtag InspireTheNext o bueno, nuestra cuenta de Twitter @CPAInnovation, y vamos a estar recibiendo por las redes también. Bueno, por último, la última regla es que para que esto sea un debate, la idea es que haya intercambio entre ustedes, así que tratemos de que tampoco sea tan acartonado si les doy 3 minutos, pero si alguno escucha algo con lo que está en desacuerdo o que le gustó mucho, también los invito a pedir la palabra y a comentarlo porque es parte de la idea. Bueno, arrancamos. Fernando, rompemos el hielo contigo. Fernando Filgueira es sociólogo, especializado en educación, actualmente es subsecretario de Educación y Cultura y forma parte del directorio del Plan Ceibal. Bueno, Fernando, obviamente que mi primera pregunta para vos tiene que ver con la educación. ¿Qué podrían construir las redes sociales si de educación se trata? ¿Qué aportan, si es que aportan algo en la actualidad? 3 minutos. Bien, empiezo con una lectura de WhatsApp que me mandó mi hija. A las 4:09 me pone: algunos de mis padres me quieren mandar información de cómo les cambió la vida y la de la sociedad por la existencia de la tele. A las 4:011 PLZ, quiere decir please, cosas que uno va a las 4:13 es para un trabajo de liceo. A las 4:25 inútiles. Algunas reflexiones sobre esto. Lo primero es que
en verdad los profesores asumen que yo soy mucho más viejo de lo que soy y que los padres de los niños son mucho más viejos, pero una pregunta sobre cómo nos cambió la vida la televisión, digamos, dado la existencia de la televisión en nuestra generación, es una pregunta que indica una distancia relativamente grande de la capacidad de la educación de incorporar las nuevas tecnologías. Lo segundo es que efectivamente lo que denota el pedido de Lisa, mi hija, es una enorme capacidad de funcionar en red, es decir, cuando dentro del liceo o fuera del liceo, cuando está enfrentando tareas de diferente tipo educativo, usa las redes y usa las combinaciones que le permiten las redes como una forma natural de apropiarse de saber, de incorporarlo y de producir contenidos. Y tercero, que nos considera inútiles, porque nuestra velocidad de respuesta como generación respecto a la velocidad de respuesta que ella tiene de sus compañeras y compañeros es infinitamente inferior. En definitiva, digamos, las redes sociales y la revolución digital, las transformaciones que ha generado la revolución digital, por lo menos yo diría que hay dos cosas que nos dejan en claro. La primera es que el entorno de aprendizaje se ha vuelto mucho más amplio que lo que normalmente denominamos la educación formal. Lo segundo es que la educación formal, los sistemas educativos formales, han sido lentos en incorporar no solo los dispositivos digitales, sino las dinámicas sociales que estos dispositivos digitales han generado. Ello en parte, este segundo aspecto en parte, porque dichas dinámicas sociales y el acceso a la información y al intercambio que ello permite, se da de bruces con un principio de verticalidad tradicional de la educación formal. En un lugar está el conocimiento, el saber y la información adecuada y pertinente que se debe dotar, y del otro lado hay un receptor relativamente pasivo que incorpora y luego repite esos conocimientos. Y estas dinámicas y estos dispositivos generan una subversión radical, en principio, de ese aspecto. Y por lo tanto se enfrentan con una cultura institucional que se siente particularmente amenazada por ellos. Y que efectivamente las dinámicas de cambio de un sistema paquidérmico como el de la educación formal, que lo es mucho más lento, va a requerir procesos de adaptación. ¿Ya estamos en los 3 minutos? Ya estamos en los 3 minutos. Gracias. Bueno, no, seguimos desorganizados porque así es la era actual, Bruno. Seguimos por Horacio, allá en la punta. Bueno, Horacio Alvarelos es argentino, ¿verdad? Hola. Pertenece al mundo de los negocios. Hasta hace un par de meses era el gerente general de Claro Uruguay. Y la verdad es que a mí lo que me llamaba bastante la atención de Horacio era que era el CEO y el Community Manager al mismo tiempo. Porque él respondía, la cuenta de Twitter de la firma la respondía él directamente, respondía a las dudas y las preguntas de los usuarios. Entonces, desde ese punto de vista, desde esa perspectiva de atención al cliente un tanto particular, digamos, ¿qué crees que le falta construir a las empresas uruguayas en el vínculo con sus clientes, obviamente a través de redes sociales? 3 minutos. Bien. Bueno, gracias por la invitación. Particularmente, como dice Gabriela, yo tenía mi cuenta de Twitter, donde tenía en el orden de los 6.500 seguidores, que es un tema anecdótico. Yo creo que la relación estaba en que hoy las empresas ya tienen generada una relación con el cliente a través de las redes sociales. Definitivamente, en forma directa o a través de una agencia de community manager, esa relación ya existe. Yo lo que veía es que lo que está en la respuesta del community manager, que en general es una persona muchas veces inclusive tercerizada de la empresa, o sea, no es una persona de la empresa, contesta lo que dice el proceso. Por lo cual, ya sea cuando un cliente llama para hacer un reclamo, un cliente llama para hacer una consulta, responde lo que está en su instructivo y de forma tal contesta lo que dice el proceso. En la medida de que lo que está escrito en el proceso está bien, perfecto. En la medida que lo que está escrito en el proceso son lo que muchas veces nosotros decimos o escuchamos, ¿cómo puede ser que me hayan contestado esto de esta empresa? A mí me pareció que en ese Pareto
lo que estaba faltando era justamente un compromiso mayor de la alta gerencia, de la alta dirección de la empresa, donde el 80-90% de las consultas o reclamos que se realizan están bien contestadas dentro del proceso y se contesta tal cual lo que el cliente preguntó, sea esto lo que quiere escuchar o no. Pero esa otra parte del Pareto, ese 5, 10, 20%, donde el proceso está equivocado, yo lo que veía es que una forma de interactuar con los clientes era recibir el reclamo, la consulta. Si era algo que yo sabía que el proceso estaba bien, lo contestaba, teníamos una agencia de community manager, contestaba, yo se lo derivaba al community manager, y si yo veía que el proceso estaba mal, lo que hacía es me involucraba en solucionar el proceso. ¿Por qué? No me interesaba, con 100% transparente, no me interesaba dar la respuesta a ese cliente. Lo que sí yo sabía es que había un universo de clientes que no habían tenido la dedicación de escribirme, ya sea para insultarme, mi familia es numerosa, se acordaban de muchos de mis familiares, se acordaban frecuentemente, pero era una forma de resolver un problema que solucionaba, ya sea de customer, sea de la red, sea de facturación. O sea, hemos resuelto muchos problemas que no lo hubiésemos detectado si no hubiese sido por involucrarme y profundizar en cada una de las respuestas, ¿no? No es algo que llevaba mucho tiempo, pero a mí la verdad me parece que en la relación con las empresas, en este mundo de las redes sociales, lo que hoy está faltando es eso, no tiene que ser el gerente general, puede ser el gerente de customer, un gerente de fidelización, o sea, un gerente de marketing, alguien que analice qué es lo que está requiriendo el cliente y darle la respuesta en el caso de que haya que modificar un sistema o no. Para terminar, me ha pasado, por ejemplo, que para mí ha sido una oportunidad en estos pequeños 2 meses que me retiré de Claro, estar asesorando a un retail de acá de Uruguay, que obviamente no voy a dar el nombre, pero me dice, mira, nosotros recibimos tantos reclamos y tantos insultos en las redes sociales que lo que hicimos, dimos de baja Facebook y Twitter. Y yo digo, bueno, mira, no sé si felicitarte o ya retirarme, porque digo, en realidad me parece que lo que tenés es una información valiosísima, ojo, que también viene a través del call center o a través del centro de atención al cliente, no es exclusivo de las redes sociales, pero tenés una información de que te están insultando por cosas que en tu empresa no andan bien, y en vez de vos desde la alta dirección aprovecharlo para mejorarlo, te escondés abajo y dejás que todo eso siga funcionando mal. Te quiero simplemente decir que te van a seguir insultando, solo que no te vas a enterar por las redes sociales. ¿Estaba al revés el cartel? No. No, está bien. Ah, bien. Gracias. De nada. Bueno, seguimos con Gonzalo. Gonzalo Frasca, emprendedor, desarrollador de videojuegos, docente, gran tuitero. Últimamente bastante referente en temas de educación y de tecnología. Gonzalo, ¿sabes que la otra vez veía la charla TED de Mónica Lewinsky? No sé si la viste. Me llamó la atención por interesante. Obviamente que ella parte de la historia que todos conocemos, pero aprovecha para denunciar algo que pasa en la sociedad, que es todo el ciberbullying o acoso cibernético, algo obviamente impulsado 100% por lo digital y las redes sociales. Entonces, en ese sentido, esta es como una de las cosas malas, digamos, en esa dicotomía es las cosas malas que genera la tecnología. Para vos, ¿qué crees que ha destruido las redes sociales? Bueno, gracias por la invitación también, es divertido estar acá. Creo que lo bueno de la red como concepto es que acaba con esa visión de que hay cosas buenas y malas, ¿no? La misma acción tiene consecuencias buenas, malas, visibles, invisibles. Y nada, creo que ese es uno de los potenciales más grandes si realmente se aprovecha epistemológicamente como herramienta de conocimiento para entender justamente que no hay... O sea, los adultos queremos recetas, ¿no? A mí todo el tiempo me preguntan ¿cuántas horas tiene que jugar un niño a videojuegos por día? Y yo le digo, pregúntele a su hijo, ¿no? O sea, no sé, yo no lo conozco a los nenes. Lo que sé es que más de 24 es imposible y si no dormís... y vos le das toda una explicación, no sé qué, y dices, sí, pero al final, ¿cuántas? ¿No? O sea, te vuelven a decir así. Y bueno, o sea, si yo le digo 3, todo el mundo se queda contento, pero al final no sirve para nada. Entonces,
Eso es una de las cosas fundamentales, digo, de entender, o sea, de las redes. Después, lo del bullying es interesante también porque podemos hacer como en la obra de Lorca, encerrar a las hijas en la casa y cortar el Facebook, ¿no? O enseñarles boxeo a los chiquilines. Boxeo virtual, ¿no? Esa es una de las cosas más útiles que creo que se podría hacer con los chiquilines. Enseñarles a pelearse con galantería, caballerosidad, feminidad, bombas atómicas también, a veces está bien. En redes, ¿no? Porque realmente esa sobreprotección, creo que una de las cosas que las redes está dejando en evidencia es la cultura de sobreprotección que estamos teniendo los adultos sobre los niños y justamente si se van a pelear, bueno, que se peleen bien, o sea, que sepan cómo responder. No es la estrategia más obvia, pero sí creo que es la más inteligente o la más fructífera, ¿no? O sea, si no, como decía él, digo, se van a seguir peleando, solo que no nos vamos a enterar hasta que vengan quebrados física o emocionalmente. Gracias. Ni levantó el cartelito, voy ganando. Bueno, Karina Novarese es periodista, hoy es la gerenta multimedia del diario El Observador, una empresa en la que has liderado la transformación digital. Karina, ¿vos considerás que en las redacciones se ha destruido el viejo paradigma de trabajo? Obviamente que para los periodistas, como yo decía antes, como a mí me pasó, es bastante complicado esto. De la noche a la mañana a todos nos afecta la tecnología, pero la propia herramienta de trabajo se modificó. ¿Cómo viven este proceso en El Observador? Yo creo que no se ha destruido nada. Lo que se ha es cambiado. No me gusta la palabra destruir porque me parece negativa y yo en este proceso encuentro mucho más cosas positivas que negativas. El problema es que estamos en el medio del cambio y yo no sé cómo vivió la gente el medio del cambio de la televisión o el medio del cambio de la radio o el medio del cambio del telégrafo, pero estoy casi seguro que a su nivel fue igual de traumático. Estaba leyendo hace poco porque tenía que preparar una clase, cuando surgió el telégrafo los diarios dijeron es nuestro fin, nos morimos, hay editoriales y los diarios no solamente no se murieron, sino que en realidad se hicieron mucho mejores gracias al telégrafo. Pero bueno, ahí ya nos iríamos a otro tema. Para ir a lo que vos me preguntás, hay un cambio muy grande en la forma de trabajo, yo no diría solamente de las redacciones, en todo el trabajo está cambiando por las nuevas herramientas digitales y por los nuevos modos digitales. A nivel periodístico es muy grande el cambio y depende de cómo lo abraces, digamos. Puede ser muy traumático si vos crees que todo lo pasado fue mejor, o puede ser muy divertido, como me parece a mí, y muy desafiante, porque la verdad, como estamos en el medio del caos, todavía no tenemos recetas. Estoy totalmente de acuerdo con Gonzalo. Yo no puedo dar una receta. A mí también me vienen a preguntar, ¿cuántos posteos hay que...? A ver, estamos experimentando, todo es un experimento para nosotros y para el otro lado. Lo que sí nos damos cuenta, para los que dicen, las redes sociales no es diferente a la humanidad como la conocemos desde los principios de la humanidad, solamente que está replicada por millones. Es como un gran vecindario donde están la buena gente, la más o menos, los chumas recalcitrantes, la mala gente, los que no son malos, pero ahora se pueden esconder tras el anonimato, entonces te dicen un disparate, y cuando tú les contestás, porque eso pasa mucho en los diarios, en los medios de comunicación, enseguida bajan y dicen, no, yo no quería decir eso. Lo que hay es como una despersonalización, y en eso los periodistas estamos aprendiendo. Durante muchísimos años, durante décadas, por lo menos toda mi experiencia inicial, nosotros no teníamos feedback del público. Es mentira lo de que había feedback del público. Yo tenía si me escribían una carta cuando trabajaba en El País y escribía para el papel, era una carta por mes y había dos razones. O para matarte porque te habías equivocado, o algún ser bueno al lado que te felicitaba, y no pasaba una vez por mes, pasaba mucho menos porque... Para felicitarte siempre. Para felicitarte, ¿no? Y creo que en todos los medios pasaron, me había muy poco feedback. Hoy en día el feedback es instantáneo, para bien y para mal. Una vez que te tiraste a la piscina de lo digital, no podés salir más. No podés decir me voy a quedar solo con lo bueno. A nosotros todos los días nos mandan buen feedback y críticas, algunas fundadas y otras no.
Por ejemplo, una que a mí me enoja, pero porque tienen razón. ¿Qué cantidad de faltas de tipeo? Tiene razón. No me voy a poner a analizar las causas. Básicamente las faltas de tipeo no es porque somos todos estúpidos, sino por otras condiciones que tienen que ver con recursos y demás. Pero, ¿qué le voy a contestar al tipo? Tiene razón, muchas gracias por su crítica. La cuestión es cómo se hace todo este proceso y después hablaremos. Es traumático, pero se puede hacer y es muy, muy desafiante. Dale, muchas gracias. Bueno, cerramos con Bruno Gili. Bruno, como saben, es socio de CPA Ferrer, fundador de CPA Innovation, es responsable de la práctica de consultoría, con énfasis en innovación, en nuevos negocios y en la expansión internacional de CPA Ferrer. Bruno, para CPA Ferrer lo digital es a simple vista una herramienta de comunicación como lo es para otras tantas empresas, pero en realidad es mucho más que eso, ¿verdad? ¿Vos crees que hubiera sido posible la existencia de esta firma en la era previa a Internet? Buenas noches a todos, muchas gracias por la invitación. Primero que nada, gracias a todos panelistas por estar acá con nosotros. No hubiese sido posible. Yo creo que el cambio que la economía digital, la economía del conocimiento, la economía en red de la que funcionamos, es extraordinario. Este CPA, tal cual funciona hoy en varios países, actuando en múltiples actividades, compitiendo con organizaciones del primer porte a organizaciones chicas, depende en dónde estamos, es imposible sin el mundo digital. Yo siempre cuento una anécdota. Yo conocí a Nelson Mendiburu, el socio principal de la firma, en la del 2001. No, lo conocí en la del 90, pero yo tenía que hacer un trabajo para la Universidad de Auburn, estaba de investigador y me piden que haga un trabajo sobre normas contables. En aquel momento estaba trabajando en un tema de normas contables y yo no tenía acceso a las bases de datos de las normas. Las normas todavía no estaban full. O sea, si yo no trabajaba en alguna de las 4, en aquel momento eran 5 firmas internacionales, era imposible que yo accediera a las bases de conocimiento que producían las normas. Por lo cual, fui a hacer el trabajo solo y le llamé a Nelson, che, Nelson, quiero hacer este trabajo, vos que estás en aquel momento en Arthur Andes, en esta firma, ¿vamos a hacerlo juntos? Sí, encantado, vamos a hacerlos. Y entonces podíamos acceder. En el 2004, cuando cae Arthur Andes, se niegan por estas cosas y se crea CPA y se replantea el negocio de CPA hacia consultoría outsourcing. Es producto de que podemos acceder a las bases de conocimiento que hoy están en el mundo. Es decir, Internet ha logrado 3 cosas para mí que son sustantivas, o el mundo digital, más que Internet, el mundo digital. Ha logrado básicamente es que podamos acceder al conocimiento y que nosotros seamos libres de poder hacer. Nadie me compite, yo no me compiten las grandes porque tienen conocimiento que yo no tenga. Yo accedo, si no compito con ellos porque no quiero, no porque no puedo. Antes no podía, ahora es si no quiero hacerlo. 2, ha logrado bajar los costos de transacción extraordinariamente. Esto es en economía, para los que están acá en economía, los costos de transacción en general han explicado los procesos de creación de organizaciones. Y lo que ha hecho el mundo digital es bajar los costos de transacción y básicamente además bajar los costos de coordinar cosas, por lo cual podemos funcionar en red sin estar todos adentro de una organización, y además ha logrado simetría de información. Es decir, ha llevado a cero el obtener información. Muchas veces las firmas se controlaban porque yo no podía tenía un contrato incompleto con otra persona, con otra empresa. Yo sé exactamente lo que pasa, ¿no? Ustedes en Amazon ponemos si es un buen o un mal comprador. En Uber uno pone en el taxista si es bueno o malo. Es decir, construyo información que genera reputación, que genera confianza. Podríamos mañana lograr, yo creo que va a ocurrir, que los autos usados tengan precios distintos porque vamos a ver qué pasó, va a tener un chip, va a ser Internet de las cosas y voy a poder saber quién le hizo la reparación, voy a tener confianza para pagar 2 autos usados distintos. En el mundo de la simetría de información previo, los autos usados valen más o menos todos iguales porque no teníamos cómo hacerlo. Esos 3 cambios creo que han revolucionado todo. CPA es imposible hacer lo que hacemos hoy, desde Big Data, actividades como esta, consultoría, en todos los términos, si no fuera por la revolución digital. O sea que diría que no, sería otro CPA. Seguramente hubiese sido otro CPA, capaz que no estaría yo y Gonzalo y estarían otros, pero efectivamente estaría dedicado a otro negocio, no este del que estamos, y creo que en esto hay múltiples actividades que sucede lo mismo, ¿no? Bien, gracias. Les recuerdo que por cualquiera de estas intervenciones, después si no se animan a levantar la mano, pueden hacerlo a través de las redes sociales, ya pueden irnos escribiendo y ya vamos recibiendo las preguntas. Y bueno, para hacer valer esto de 360 del debate, pasamos a la etapa en la que se preguntan los propios panelistas. Así que les cedo el micrófono a Gonzalo. Gonzalo, le preguntás a Fernando. Fernando,
Yo les voy a hablar un poco del backstage. Yo la escribí la semana pasada, la pregunta esa, pero voy a tratar de acordarme más o menos, tiene que ver con ciudadanía y redes digitales. ¿Cómo replantea el concepto de ciudadanía, ¿no? O sea, las redes digitales? La ciudadanía como concepto nace vinculada a la idea de Estado-Nación y como tal es la idea de una comunidad que en las lecturas tradicionales admite tres versiones: una ciudadanía civil, una ciudadanía política y una ciudadanía de última generación que sería la ciudadanía social. Todas ellas tienen un principio de igualdad, principios de participación y lo que yo creo que las redes hacen, y bueno, la revolución en general digital, los cambios que ello ha generado, es, en primer lugar, descentrar el concepto de ciudadanía del Estado-Nación. Es decir, hay una ciudadanía global o transnacional que siempre existió parcialmente en algún nivel, pero que se construye en forma mucho más potente, yendo mucho más lejos de las fronteras nacionales de lo que pueden especificar. Pero al interior de las naciones o de las regiones también, lo que incrementa notoriamente las redes es la posibilidad, como señalaba Bruno, digamos, él hablaba de los mecanismos de coordinación, pero digo, la ciudadanía requiere para ser activada de mecanismos de coordinación, y esos mecanismos de coordinación tienen costos de tiempo, costos de dinero en algunos casos, etcétera. Bueno, esto disminuye notoriamente los costos, ¿sí? Y por último, disminuye notoriamente el poder que los estados tienen para controlar la circulación de información. Aumentan también notoriamente la capacidad de los estados de identificar algunos elementos de información que les interesa, pero no hay que confundir una cosa con la otra. Es decir, el hecho de que se incrementa notoriamente la capacidad de vigilancia, ¿sí?, sobre las actividades de los individuos en la red, responde en verdad a que se multiplicó por mucho más la capacidad de intercambiar contenidos y de coordinar respecto al pasado. Bien, gracias. Ahora sí, Fernando, quédate con el micrófono. ¿Le querés preguntar algo a tu colega que te acaba de preguntar? Bueno, yo como conozco de Gonzalo los trabajos sobre educación y vinculado también a lo que yo reflexioné primero cortito, es qué cosas hoy están haciendo los chiquilines con las tecnologías que ya implican formas diferentes y novedosas de aprendizaje, más allá de lo que la educación formal les otorga. Y contracara, ¿qué estamos desaprovechando desde la educación formal, ¿sí?, para potenciar eso? Ok. Bueno, lo más revolucionario, y no lo digo, no uso la palabra ligeramente para los chiquilines, es algo que jamás te van a decir, pero las redes sociales sirven para copiarse los deberes. Cuando hay un sistema opresivo, ¿tá?, como los deberes, que en los últimos 110 años, toda la bibliografía que hay sobre deberes, todas juntas, se hicieron 2 estudios generales, muestran 0 correlación entre deberes y desempeño académico en niños hasta la adolescencia. O sea que eso en cristiano quiere decir que no sirven para nada, ¿no? En serio, o sea, no lo digo yo, hay bastante bibliografía sobre el tema, pueden buscar. Sí, no, yo sé. Pero bueno, una de las cosas interesantes es eso, ¿no? O sea, unirse, o sea, lo que hablábamos ahora, ¿no? O sea, de poder unirse, organizarse contra opresión adulta. Los que se ríen, tengan cuidado, porque los niños crecen y después se agarran con nosotros. Eso es uno de los temas. Una de las cosas a aprovechar, justo estaba comentando a Fernando, una cosa interesante de unos profesores canadienses de lenguas, ¿no? Que siempre los profesores de idioma con los adolescentes dicen lo mismo, no saben abstraer. La abstracción es un proceso cognitivo que si no lo tenés, básicamente sos entre una planta y una piedra, ¿no? O sea, es una cosa esencial para la inteligencia humana. Entonces es muy raro que una generación se haya salteado, o sea, la abstracción, ¿no? Entonces dice, bueno, yo quiero hacer un resumen de este texto y los chilenos no me lo hacen. Claro, si vos le mandás Flaubert o Garcilaso de la Vega
a resumir no anda muy bien. Hasta que unos profesores canadienses dijeron, resúmame este texto en 10 tweets, y los pibes lo hicieron en segundos, ¿no? Entonces, eso es una de las cosas también que estamos desaprovechando, en el sentido de que como no hay buenas prácticas, como la docencia es una cosa tan aislada unos de otros, pero los chiquilines tienen un montón de recursos que usan normalmente, y eso es una de las cosas también fundamentales. Sobre todo yo lo veo mucho en los juegos, porque permite construir bastante más que las redes. Si tienen niños chicos, escucharon hablar de Minecraft, si no, pregúntenle a cualquier nene y ahórrense 4 o 5 horas, siéntense, agarren un whisky y escuchen, porque no paran de hablar de otra cosa. Se coordinan los chiquilines para hacer cosas en Minecraft, y eso es una de las cosas, la idea tradicional de educación formal, que ha estado cambiando, pero en general anecdóticamente, porque cualquier porcentaje que quede de lo anterior, o sea, va en contra de esto, que es, tenemos la idea de que la educación tiene que proteger al niño antes de salir al mundo real, ¿no? Y estamos hablando de niños que tienen muchas veces más lectores que todos los poetas uruguayos juntos. No es una exageración. Ustedes miran cuánto poesía uruguaya se publica, y hay niños que tienen más hits en YouTube que eso, ¿no? Entonces, la idea también de hacer este trabajo que va a terminar en mi cajón, ¿no? Y lo leo yo, la maestra, el profesor, por más buena intención que haya, cuando el mismo chiquilín está teniendo una audiencia a veces gigantesca o a veces hasta masiva, ¿no? Entonces, creo que es un buen termómetro de la sociedad para ir reflexionando, viendo, aprendiendo, y casi siempre, las respuestas las tienen los chiquilines. Hay que preguntarles y tomarse las horas para escucharlos, y nada, eso no es fácil, para mí tampoco. Claro, como esto es así, se puede preguntar por Sí, es la idea. tema. Me interesaba bastante lo que decías al principio, de que evidentemente la educación, y no solamente la educación, creo que los padres no estamos ni ahí cerca de poder dominar todo esto. Pero bueno, en algún momento hay que empezar a plantearse cómo. A mí me llama la atención en la educación formal, pública o privada. Creo que hay muy poca diferencia entre lo público y privado a la hora de abordar estos temas. El desconocimiento o la pereza, diría en algunos casos. Voy a ser un poco culpabilizadora. Y también nos pasa a los padres. O sea que hace 2 meses tuve que ir a dar una charla al colegio de mi hijo. Y eran nenes de 9, 10 y 11 años. Y estuvimos, supuestamente íbamos a ir media hora, estuve 1 hora y media. Y no paraban de preguntar y no paraban. Lo primero que me llamó la atención era que todos conocían todas las herramientas, por supuesto. Y ninguno tenía claro que en Internet nada es privado, ¿tá? Entonces, estamos haciendo muy mal los deberes, los grandes, ¿no? Tengo claro que los padres somos los que tenemos que educar éticamente a nuestros hijos, pero en las escuelas y en los colegios, ¿dónde está ese tipo de educación? ¿Cómo la están pensando ustedes ahora que tú estás en un puesto de responsabilidad para el futuro, ¿no? A ver, el hecho justamente de que la cultura institucional de la educación formal es una cultura resistente a estos cambios y a esta introducción, es lo mismo que hace que también sea poco capaz de pensar mecanismos, dispositivos sociales, pedagógicos, disciplinarios, de control, los que quieras, que ayudan también a regular la utilización y algunos de los problemas que eventualmente pueden surgir a partir del uso de estas tecnologías. Mi impresión es que Uruguay dio un paso muy importante, y lo dio a nivel público, con el tema del Plan Ceibal, garantizando acceso y garantizando conectividad. Luego empezó a desarrollar ya dispositivos pedagógicos de innovación. Pero esta otra parte de las dinámicas sociales y de las redes que se han generado y de los mecanismos de aprendizaje por fuera del sistema que se han generado, es donde existe más dificultad de aprovechar y eventualmente de incidir, porque tampoco queremos que sea de cualquier manera, queremos poder incidir. En general no a través de la prohibición, sino a través de mecanismos de incentivos, de regulación, etc. Bruno decía una cosa que me parece muy importante cuando señalaba los 3 grandes cambios, la coordinación y los costos de transacción en particular me importan, digamos, lo de los costos de transacción me importan mucho. Hay otro elemento fundamental. En verdad, la revolución digital transforma lo que antes eran bienes privados en bienes públicos, técnicamente, ¿sí? Es decir, un bien privado yo puedo excluir de su uso, y es eficiente excluir de su uso, y además un consumo adicional genera un costo marginal adicional.
Eso no sucede con buena parte de lo que estamos produciendo en esto. Y si no lo aprovechamos plenamente, sumado a los incrementos de coordinación y a la disminución de los costos de transacción en la educación, estamos desaprovechando un proceso clave. No dicho de otra manera, agregando otro elemento, la pregunta acerca de cuánto podemos controlar o no controlar este proceso es la misma que vos mencionabas sobre el telégrafo, el ferrocarril, todas aquellas cosas que disminuyeron las distancias en espacio y en tiempo, ¿sí? Uno puede plantearse, pero salvo que sea un ermitaño, digamos, no, la pregunta no es si lo podemos limitar, controlar, estamos en él. El tema es cómo aprovechamos al máximo las fuerzas que esto ha liberado. La periodista puede seguir preguntando igual. No, pero aprovechá para preguntarle a Bruno, si querés. Nada, un tema que surge mucho con esto de las redes sociales y yo por lo menos he tenido pocas respuestas, tiene que ver con cuál es el sustento legal para algunas cosas o el vacío legal para algunas cosas. Cuando tú tenés que asesorar a un cliente, a una empresa, y supongo que tenés que asesorarla para que entre en muchos casos a la era digital. Hay riesgos, obviamente, como en todo. ¿Cuáles son? ¿Cuáles son los que tú definís? No, los que tú definís... ¿Sos abogado para que la conteste? No. Pero los riesgos en general y hasta... Vení, Diego, contestala. Es una buena pregunta, dale. No, pero ¿cómo asesorás tú a un cliente? Porque el mayor miedo que yo siempre escucho, no solamente de empresas, de todo el mundo, es ¿en qué lío me voy a meter? Con lo cual en la vida te puedes meter en un lío también. A ver, las redes, tenemos muchos debates internamente cómo manejar las redes. Vamos por el decimocuarto, el cuarto proyecto de cómo reformularlo. Con el manejo de datos es un área específica de práctica legal, ¿no? Es bien relevante y efectivamente, déjamelo ver por el lado de los negocios, por ejemplo, que me es más fácil, por la verdad que no estaría en condiciones de contestarte exactamente dónde están los límites legales del problema, pero está, y es una práctica y existe la respuesta. Pero, por ejemplo, el tema en esto que estamos hablando, ¿no? Yo leí un artículo hoy bien interesante, un consultor americano que decía, en el fondo hay que mirar que la construcción de datos centrales, ¿no? Todo esto que estamos viendo, es una infraestructura hoy ya. Es como considerar carretera. O sea, los datos son infraestructura y tienden a costo cero. Lo cual hace que la ventaja de yo tenerlos adentro y verticalizarme se pierde. Lo que es interesante es que están a disposición de la ciudadanía y tú te vas a interactuar con ellos, ¿no? O sea, se crean comunidades que con esos datos van a tomar decisiones. Entonces la pregunta que hay es, bueno, está bien, pero va a haber datos e información que son de personas o son de empresas, ¿no? La confidencialidad, qué uso se va a hacer, etcétera. Entonces ellos están pensando, por ejemplo, construir, que uno podría pensar que en un futuro va a haber fideicomisos de datos, en donde va a haber una responsabilidad de múltiples agentes que así como garantizan un fideicomiso financiero de que va a haber certeza que lo que se va a hacer con eso, con este dinero es construir el estadio de Peñarol, por ejemplo, uno que administramos nosotros, ¿no? Va a haber un fideicomiso de datos que va a garantizar que se van a poder usar para tomar decisiones, pero van a dar las garantías, ¿no? Yo creo que se va a descentralizar. Yo no creo que el Estado central sea el que controle todos los datos para que haya una buena práctica. Eso va a ir contra la innovación. Entonces yo creo que ahí va a haber un mundo en donde lo que pasa es que se desintegran un montón de organizaciones porque no tienen sentido estar verticales. Un montón de organizaciones chicas van a poner soluciones. Por eso está ocurriendo que hay empresas grandes que se asocian o compran empresas chicas, van y las compran, interactúan, les ponen sus problemas para que lo resuelvan, ¿no? Hay casos de Netflix que puso a disposición de sus usuarios que le resuelvan los problemas. Le da datos, porque le está diciendo a esos usuarios qué vio la gente, ¿no? Y qué mira, para que le digan cuál es el mejor algoritmo, para que la solución del algoritmo de Netflix lo generó el sector privado, pagaban $1 millón del premio, pero entonces ahí hay problemas de ese tipo. Y yo creo que sí, los abogados van a tener que repensar soluciones que dan garantía de esto, pero creo que tienen que ser descentralizadas, ¿no? No creo que el Estado sea el problema. Déjame contar un caso de esto que es grave porque me parece importante en el mundo de la información y está en debate hoy. AGESIC, que fue el promotor de la ley de protección de datos, le acaba de decir a la aduana que no puede informar más quiénes son los exportadores e importadores uruguayos. Es una locura desde mi punto de vista. O sea, ¿cómo no vamos a ver nosotros quién exporta o importa al Uruguay productos? ¿No? O sea, empezamos ese tipo de debates que es usado por las redes. Entonces es una buena pregunta, no te la puedo responder técnicamente. Sí creo que en términos de negocios sería, al final no va a ocurrir eso. O sea, puede ocurrir que vamos a encontrar ingenierías inteligentes para usar los datos y garantizar, digamos, la seguridad de las personas con los riesgos que tiene cualquier actividad humana. Pero diste dos ejemplos que me parecen interesantes de analizar acá. Una cosa es ir ya al nivel Estado, que siempre es fácil de criticarlo, ¿no? Pero yo voy más a nivel privado. Mencionaste el estadio de Peñarol
Y yo podría mencionar acá tu propia empresa, ¿no? Cuando vos te tiraste a la piscina, como yo digo, de lo digital, después hay que lidiar con las consecuencias. Por lo tanto, si alguien acá está filmando por Periscope esta conferencia, en los hechos vos no tendrías derecho a decirle a ninguno, no lo filmes. Eso está pasando todos los días con empresas digitales. A mí nosotros... No te digo que pase acá, te lo di como ejemplo. Una vez que yo, diario, me meto en la era digital, pongo mis datos y mis informaciones a disposición, hago una conferencia física, ¿voy a pretender que los demás no la difundan a través de una red social? Bueno, eso está pasando en muchas decisiones que toman las empresas hoy en día. ¿Y por qué te puse lo del estadio de Peñarol? ¿Qué va a pasar en el futuro? ¿Se van a poder ver los goles a través de Periscope? Hoy en día no se puede. No importa el caso específico. Empiezan a haber esos conflictos y nunca se terminan del todo resolver. Pero no va a ser... mi punto de vista es que la represión o la limitación va a ser circunstancial. Siempre va a haber una etapa superior, un salto en el cual se va a resolver ese problema y va a funcionar. En algún momento hay que captar el valor, porque en el fondo es, si esto se hace, hay que ganar plata. O sea, ¿dónde gano? Lo que pasa es que lo que cambian es la función de producción de la gente, de las empresas, y dónde se obtiene valor y se gana, está cambiando absolutamente. El que no lo entiende, de hecho, hay algunos que sostienen. Vivimos una economía en la cual se van a construir grandes organizaciones como Google, como Amazon, que logran tener, digamos, infraestructura de datos muy potente, y empresas que son muy chicas, que están constantemente produciendo innovaciones. Y el riesgo que tiene hoy capaz una organización es estar en el medio, no ser ni lo suficientemente grande para tener control de datos que sean relevantes, ni ser lo suficientemente flexible y chica y dinámica para innovar, por lo cual quedo en una zona en que no sé para dónde me voy a mover. En términos empresariales diría que es un riesgo, y supongo, y es muy parecido creo en algunos temas, lo que está pasando en educación, cuando no se utilizan estas redes para producir un montón de cosas, ¿no? Sí, pero yo creo que una de las preguntas que ella te coloca es clave, digamos. En realidad, justamente, si aceptamos que una parte de lo que hace este proceso de cambio acelerado es la transformación de bienes privados en bienes públicos, bienes que no tienen costo adicional y en donde es más ineficiente excluir que permitir el acceso pleno, eso obviamente limita la apropiación de valor por parte de las empresas. Y la lucha permanente y la dinámica permanente en este contexto es: las empresas van a procurar hacer un doble proceso. Por un lado, un salto cualitativo que les permite entrar en otra función de producción en donde se apropian de valor, pero frenar aquellos procesos en donde destruyen su producción de valor cuando ellas todavía no están preparadas para dar ese salto cualitativo. Esto es parte de la economía política que se va a dar. Sí, exactamente. Bueno, es lo mismo que sucedió. Bien, se me desorganizaron. Vos dijiste que podíamos ir. Eso quería. Bueno, volvemos al esquema. Bruno, seguís. Bruno, pregúntale a Horacio. Creo que seguro lo que voy a decir es: smartphone hoy es la tecnología más rápidamente adquirida por la humanidad. Es la tecnología que más rápido se volvió masiva en la humanidad, ¿no? El smartphone como tecnología. Y una sociedad móviles y redes con una relación muy fuerte, ¿no? Entonces la pregunta es, ahora que estás afuera pero venís del mundo de las telefónicas, si tú crees que las telefónicas están actuando en términos, aprovechando toda la potencialidad que tiene el móvil y las redes, tanto en lo que es vender servicio a la sociedad como en sus modelos de negocios, bueno, con la perspectiva que tú lo quieras ver, ¿no? Uno tiene la sensación a veces que no está claro si van a ese ritmo, ¿no? Bueno, yo creo que definitivamente sí están en ritmo y están alineadas. Las empresas de telefonía celular, telecomunicaciones en general, pero de telefonía en celular en particular, van a la vanguardia. Lo que tiene una parte lenta, como tiene todo mundo digital. O sea, por un lado invertís y eso lleva tornillos, tuercas, torres, y por otro lado, la tecnología, cuando terminaste de poner el segundo tornillo, no el último, ya es obsoleto. Entonces, definitivamente sí se va dando que estén a la vanguardia. Yo creo definitivamente que lo que produjo el cambio, yo traje algún ejemplo. Este es mi viejo teléfono, no tiene tanto tiempo, debe tener 4 años más o menos, es previo al mundo BlackBerry, o sea, no tiene tanto. En este mundo, aún con 4G, 5G o NG, hubiese sido imposible lograr ningún tipo de vanguardia con las redes sociales. Esto era un teléfono celular. Nosotros hoy seguimos llamando teléfono celular a esto, que a mí me gustaba más el anterior, pero
A esto que ya de teléfono celular no tiene nada, o sea, es un dispositivo móvil, nosotros lo seguimos llamando teléfono celular, pero por aquí va a través de streaming, va la música, el video, las redes sociales, los mails, tiene un teléfono, increíblemente tiene un teléfono también, tiene una cámara de fotos. Entonces, digamos, yo considero que la vanguardia está en la telefonía celular como caño, pero realmente la vanguardia está en el desarrollo de los smartphones, que es lo que generó que la gente, si bien todavía está cada vez menos atado a una computadora, le dio la movilidad, como su nombre lo indica, o sea, telefonía móvil o dispositivo móvil, la gente se mueve y bueno, lo va generando, a mi juicio, se va a profundizar mucho más todavía porque recuerden que esto era una pantalla gigante hace tiempo y hoy las tablets se achican y los smartphones se agrandan y las famosas phablets que ya están en la puerta, ya no, antes decíamos, bueno, estoy hablando con un zapato en la oreja y en realidad hoy ya es bastante usual y bueno, desde obviamente los juegos, las redes sociales y todo, cada vez va a ser más vanguardia de las telefónicas como caño. Pero en lo que refiere, por ejemplo, al marketing digital, ¿crees que están a la vanguardia? Uno cuando se compara con lo que hacen los demás y parecería que no están tanto a la vanguardia de repente. No, yo creo capaz que tu caso era muy particular porque vos tenías una posición bastante particular sobre el tema. Sí, yo creo que desde ese punto no todavía, porque creo que está finalizando, ya finalizado, con las tasas de penetración que tienen prácticamente todos los países por arriba del 130, 140%. La primera pelea que se dio era por obtener el mercado y tener los clientes. Entonces, en paralelo, otras compañías, Google que mencionábamos recién, se desarrollaron muchísimo más y quedaron mucho más a la vanguardia que las telefónicas. Las telefónicas, yo creo definitivamente lo que dan como valor agregado, y no es un tema menor, es el caño. Entonces, hoy de pronto, yo creo que es imposible de parar, ¿no? Pero no sabemos cómo es el futuro. Hoy ese caño es gratis, o sea, uno invierte y el otro le pasa redes sociales, le pasa publicidad, todo gratis. Yo considero que es poco viable que algún día la telefónica diga, bueno, pará, el caño es mío, negociemos, ¿sí? Pero definitivamente desde ese punto de vista no están tan a la vanguardia porque se han posicionado más como caño que como vanguardia tecnológico que han hecho sí otras empresas. Bueno, aprovechamos que estás con el micrófono y le preguntás a Karina. Bueno, le quería dar 3 minutos más de un tema. Yo empecé hace muchos años, hace como 35, empecé a trabajar en IBM, así que gran parte de la transformación que mencionaba Karina la fui viendo en las distintas posiciones que tuve. Y el periódico de papel nunca termina de desaparecer, como bien decía Karina. Yo lo que digo es que hoy la inmediatez de las redes sociales, sobre todo en los jóvenes, que de pronto leen las noticias y cuando llega al diario, suponiendo que el joven lee el diario, ¿no? Pero para el caso, porque si no la pregunta no va a tener sentido, o no tan jóvenes, digamos, no estoy hablando de chicos, sino de jóvenes. ¿Cómo ves tú este efecto, ¿no? De decir, el joven, al momento que sale el diario, ya lo leyó en alguna red social, o sea, no se vuelve aburrido? ¿Cómo es el futuro de esta migración del periódico prensa escrita respecto de este tema? El joven, el mediano y el viejo, creo que más o menos tienen la misma reacción. Primero, mi sensación es que los jóvenes en general no leen diario papel, pero van a leer en algún momento algo que les interese, no necesariamente el diario masivo, alguna publicación de nicho. Eso es como imparable, siempre va a haber esa evolución. Lo que me parece a mí que está pasando en esta interacción redes sociales, diarios, periodismo, medios, es que nos están obligando indefectiblemente a ser más imaginativos y creativos. También a hacer mejor periodismo, lo que no significa que ya lo estemos haciendo, sin duda no lo estamos haciendo. Pero ¿cómo me imagino yo esto? La inmediatez está en lo digital, está en lo que sacamos en las redes, que publicamos en los portales online, pero lo que estamos siguiendo en minuto a minuto en general somos los periodistas. La gente común y corriente, por sacarnos de lo común y corriente, lo que trabajamos haciendo esos contenidos, no tiene tiempo para ver todo el día lo que se publicó en la web, o todo el día lo que está en Twitter, o todo el día lo que está en Facebook. Entonces, lo que se está generando es una bomba de información. Si nosotros evolucionamos, o por lo menos algunos medios evolucionan
positivamente para donde yo creo que debe evolucionarse, deberíamos convertirnos en curadores, y no lo digo desde el punto de vista de sanación, sino de curaduría de arte, por ejemplo, curadores de información. Es decir, pasó todo esto en el día de hoy, pero yo debo hacer una selección de determinadas cosas analizadas de determinada manera que te den una comprensión del mundo, que es por supuesto la que te ofrece ese medio. Olvidémonos de la autoridad porque no existe. No creo que estemos todavía en ese momento, pero creo que indefectiblemente para que sobrevivan los periódicos, que luego veremos si son diarios, de fin de semana, no sé cómo evolucionarán, tenemos que hacer mejor ese trabajo de curaduría. Tenemos que ver qué pasó durante el día anterior, y tenemos que ver durante el día anterior y durante la noche y durante esa mañana, y tenemos que ver qué le vamos a agregar a eso para hacerle la vida más fácil a nuestro lector. Básicamente es un bien de servicio público. Nosotros a veces pensamos que es arte, que es literatura, no, pero no es nada de eso. Es explicarte las cosas de una manera o darte elementos para que tú tomes posición frente a determinadas cosas o tomes decisiones. Todavía no lo estamos haciendo del todo bien, pero creo que nos está obligando como nunca la era digital a eso. Durante mucho tiempo antes de las redes sociales y... no estoy viendo el cartelito, antes de las Estamos redes bien por ahí. sociales y de la era digital, creo que lo hicimos mal porque lo hacíamos mal. Porque teníamos todas las posibilidades de hacerlo bien y no lo hacíamos. Nos habíamos quedado así a dormir en los laureles, éramos perezosos. Ahora esta dinámica nos está obligando a encontrar cómo vamos a aplicar esto mañana. Fripur hoy, ayer, anteayer y anteayer dijimos de 1000 maneras cómo cerró. Ahora, todo eso está desglosado en pequeños elementos de información. Si yo me pongo a leer un diario, lo que quiero leer no son las causas, las consecuencias y un análisis más pesado, más sólido de lo que pasó para poder entender por qué pasó y que no pase de vuelta. No digo que lo estemos logrando ya, pero me parece que por ahí es donde va a ir. Y por eso creo que se van a mantener muchos medios, no todos. ¿Por qué no se van a mantener muchos medios? Bueno, porque en todos los grandes cambios, en todas las épocas de revolución, quedan víctimas por el camino. Ojalá que no sean muchas, pero... Ahora sí apareció el cartelito. Igual el cartelito... ¿Cómo? Sí, adelante. Ya desaparece el cartelito, así que ahora distiéndanse. yo estoy hablando siempre sin... No, una cosita interesante sobre justamente lo del diario de papel y lo físico, que en general, o sea, y creo que va a durar unas décadas más, el objetivo del diario de papel físico simplemente es, hoy día es dar legitimidad. O sea, y creo que nuestra generación todavía le cree más a lo que puede tocar que los nuevos. Por eso los adultos no entendemos que los chiquines compren bienes virtuales, ¿no? Me gasté, no sé, 300 pesos en esta espada, que es un dibujito para nosotros, ¿no? Y para ellos tiene valor. Entonces, yo cuando trabajaba en CNN, en la web de CNN, cuando veía manifestaciones, porque escribíamos boludeces, prendían fuego impresiones de la página web, porque no tenían que prender fuego. Vos imaginate un montón de gente... y los diarios está bueno, los diarios, los libros, hay una larga tradición de manifestarse con banderas también. Pero nada, eso creo que va a ir cambiando, y no es que esté mal, digo, creo que es un... A ver, los humanos vamos a seguir igual necesitando tener tacto, pero nada, el tema de lo virtual y lo físico, digo, se aplica a los medios y a las redes de una manera mucho más capaz que sutil de la que nos damos cuenta. Aparte, cada vez podemos leer más en pantallas, ¿no? Claro. No sé si a ustedes les pasa, pero cuando empezamos este proceso de internet, que acá creo que todos lo empezamos, cuando le pregunto esto a mis alumnos que me quiero matar porque no habían nacido y ya había internet. Pero cuando empezamos, imprimíamos. ¿Cuántos de nosotros imprimían al principio para leer un artículo? Yo no imprimo más. No imprimo más nada. Y puedo leer hasta en teléfono, cada vez mejor. Por eso también en la educación a veces me llama la atención cuando un maestro le dice, no leas en la pantalla, no leas en el teléfono. No sé, estudiar la Guerra Mundial, en el libro de historia que recomienda primaria, que realmente es muy aburrido, porque justo me tocó estudiarlo ahora, la semana pasada, y mirar documentales de primera clase en YouTube sobre la Primera Guerra Mundial, yo no creo que haya discusión, y no se lo puedo discutir a mi hijo, ni se lo quiero discutir. La retención en video es bastante más baja que en de fechas y de... sí, pero comprensión del hecho, tiene que consistir, ¿no? No es uno de los otros. sin duda. Pero el
Pero después de ver el video, el entusiasmo que tenía sobre la Primera Guerra Mundial no lo había logrado con el libro Podés asignado. ganar por vía de motivación, te puede Que van a matar nazis, eso ahí ya lo lleva. que vas a tener en nosotros, ¿no? Que es la parte fea, efectivamente, que puede pasar. Algunos que en verdad quieren ser nazis. Eso también. Pero hay que abrazar la diversidad. Hay Que gente- están grabando. Igual los que querían ser nazis ya estaban antes de que existieran las redes Claro, sociales. por supuesto. Ahora están en redes. Che, al final parecería que hablamos bastante de educación, porque al final estamos todos educándonos constantemente, ¿no? Yo hace una pregunta a Fernando que tiene que ver con, ¿no? Es bastante claro que lo que hablamos hoy, ¿no? de este mundo en donde vamos a usar los datos que están para tomar decisiones, desde producir, educarse, culturales, etcétera. Lo que es claro, y uno lo ve en nuestras dinámicas organizacionales, es que trabajamos personas con distintos perfiles, conocimientos, habilidades, edades, y tenemos que aprender a hacer eso. Y además aprendemos a cambiar constantemente de lo que hacemos. Es decir, lo que uno hace hoy no tiene nada que ver con lo que hacía hace 2 años, hace 4 o hace 8, desde cualquier perspectiva, desde la técnica, desde las habilidades, etc. ¿Cuánto se relaciona en formar gente capaces de participar así en la sociedad para potenciar lo que nos está dando la evolución digital, no solo para Uruguay, sino para pensar en el mundo, con ese planteo que en el momento hay determinado en la educación de que sería necesario que, por lo menos en secundaria, la educación, ¿no? El proceso educativo sea distinto, ¿no? Más integrado, no por materias que son absolutamente independientes de una de otros, donde un docente es profesor de historia y solo de historia durante 40 años de su vida, y no es capaz de repente de dirigir un grupo interdisciplinario. No digo que no ocurra, pero digo masivamente como idea. Entonces, ¿qué tan grave es que no logremos cambiar eso? No hace poco contigo estábamos con un neurocientista y nos decía que ya está demostrado hasta científicamente, digamos, por el cerebro, que el cerebro aprende mejor desde esa perspectiva que por áreas. Pero ¿cómo la ves vos en términos del impacto que puede tener que el Uruguay no cambie para formar seres personas que puedan aprovechar mejor la sociedad que estamos? Bueno, digamos, para abordar eso, que va incluso más allá va más allá del tema de lo que nos toca acá, digamos, de los cambios de la revolución digital, las redes, etcétera. Yo creo que efectivamente, es decir, lo que la revolución digital cambia y transforma radicalmente es lo que hay que aprender y la forma en que hay que aprender, más allá de después del dispositivo, es el entorno y la materia misma, digamos, lo que cambia. Es más, las asignaturas que nosotros tenemos hoy, ¿sí? Son asignaturas que responden a cánones de forma de acumulación de conocimiento que ya no existen, ¿sí? En buena medida. Entonces, por supuesto que deberíamos enseñar de otra manera y agrupar de otra manera la forma en que trabajamos. Esto no requiere necesariamente la supresión de las asignaturas, pero sí la interconexión de estas en lógicas de proyectos, etc. Un primer elemento que me parece importante para marcar allí es esta idea medio simplota que siempre decimos del aprender a aprender. Esto siempre fue importante bajo cualquier lógica de cualquier sistema educativo, pero dada la velocidad del cambio actual, nosotros aprendemos mucho menos contenidos estáticos, ¿sí? Y capacidades de adaptación cognitiva a los cambios que se producen. Es decir, las herramientas que precisamos hoy no son los contenidos estáticos, sino esas capacidades que son además naturalmente interdisciplinarias. Es decir, o dicho de otra manera, no son disciplinarias, ¿sí? Están en un ámbito más general que esa lógica disciplinaria. Entonces, este es un primer elemento fundamental. Por suerte, los dispositivos y las redes nos permiten hacer eso mucho más que antes. Deberíamos aprovecharlo, es decir, de la misma manera que nos colocan ese desafío, porque la materia y lo que tenemos que aprender hoy es diferente que lo que teníamos que aprender hace 50 o 70 años, estos dispositivos nos permiten elaborar proyectos en forma conjunta, nos permiten armar comunidades de práctica docentes para aprender de los proyectos que uno y otro generaron, nos permiten trabajar con los individuos en sus diferentes ritmos y de tal manera de acompañar los procesos de adquisición de capacidades cognitivas en forma muy concreta. Es decir, en un aula hoy el docente puede estar presencialmente trabajando con algunos y con otros los puede tener involucrados en un proceso digital de intercambio de redes, ¿sí? Todas estas cosas y estos dispositivos a los que habilita, debería habilitar consistentemente a una transformación de las estrategias pedagógicas y de las articulaciones curriculares. Yo creo que si no lo hacemos en contextos en tiempos relativamente cortos, efectivamente estamos perdiendo una oportunidad que la tecnología nos da para el desafío que la propia tecnología nos coloca. Justo una de las preguntas que están en el Twitter
era para Gonzalo, pero bueno, está muy vinculado a esto. ¿Hasta qué punto la tecnología puede sustituir el trabajo de los maestros? Definitivamente no es sustituir, ¿no? Pero bueno, no sé, ustedes dirán. La respuesta políticamente correcta es no puede. No, pero además yo creo sinceramente que no puede, digamos, por muchas razones. Gonzalo ahora señalaba, por ejemplo, el tema de texto y videos, etcétera, digamos. Lo que puede es potenciar notoriamente y transformar al profesional de la educación en un profesional distinto al profesional que transmitía un conjunto de conocimientos. Es un profesional que enseña a aprender. Digamos, eso sí es un cambio. Digamos, en toda revolución tecnológica, quienes participaban de las funciones de producción diversas deben modificar sus cualificaciones y capacidades para ingresar dentro de las nuevas funciones de producción. Los profesores y los maestros deben efectivamente también hacerlo, pero no son sustituibles por varias razones, digamos, desde lo que la neurociencia nos enseña acerca de la presencialidad, de los temas de continentación afectiva, los temas de interacción y espacialidad fuera de la pantalla, el tema que además el docente no es una computadora y efectivamente decodifica con un conjunto de elementos diferentes, la situación del chiquirín, etcétera. Todos estos elementos están presentes, pero está claro que el objeto de profesionalidad fundamental del docente cambia en este proceso y debe ser transformado. Gonzalo, ¿tenés la visión políticamente incorrecta? No, me escuchan, ¿no? No, y estamos filmando además, así que... Lo sorteamos al público. Casi no nos... Arthur Clarke, un escritor de ciencia ficción, y es divertido porque decimos... escritor de ciencia ficción, inventó los satélites geoestacionarios, o sea que ¿Cuánta ciencia ficción era bastante capo. Tenía algunos problemas también, pero bueno, googleenlo. Antes que nada, ¿qué es eso Peñarol que están hablando de? Las malas decisiones que se pueden tomar. Ok, nada, eso era parte, ya que están googleando, googleenme eso también. Arthur Clarke decía que si un docente puede ser reemplazado por una máquina, debería. O sea, y el tema no es tanto si se puede o no, sino qué docente. Hay algunos docentes que sí, otros que no. ¿Y cómo? En general, hay una fantasía de tecnología que empezó justamente en IBM y bueno, y sigue ahora esa fantasía tecnocrática de Silicon Valley de que todo se puede reemplazar por una app, ¿no? Y no, los malos docentes sí se pueden reemplazar por máquinas, los docentes buenos no, pero el tema nuevamente es cómo y qué quiere decir esto. Primero hay que entender, yo tengo un amigo que inventó un juego que un estudio independiente de la Universidad de Washington con una muestra de 400.000 niños, muestra que el 97% de los niños después de jugar 1 hora y media a ese juego aprenden a resolver ecuaciones algebraicas. Y estos son niños a partir de los 5 años. O sea, busquen en YouTube, busquen Dragon Box Álgebra y llevan niños de 5, 6, 7 años resolviendo ecuaciones que supuestamente no deberían hasta los 11, 12, 13 años. Y lo interesante es que primero a los docentes les encanta, les explota la cabeza, ¿no? Y después se deprimen, ¿no? Y después no quieren saber nada. Yo estoy trabajando una cosa similar para aritmética y también le dije a una maestra, ¿cuánto tardas en enseñar esto? Mira, yo estoy por lo menos por bajar la mitad. Le brillaron los ojos y después puso cara así y dice, vos estás pensando qué vas a hacer con las horas extra que te ahorrarías con esto, ¿no? Y eso, más allá del chiste, no es una pregunta, no es un tema secundario, porque si vos estás acostumbrado a dar la misma clase desde hace 20 años y tenés tus tiempos, realmente, ¿se acuerdan el mito ese de que los japoneses trabajaban más rápido? Yo nunca vi a un japonés trabajar más rápido. Siempre que estuve en Japón, fui varias veces, estaban ahí tomando cerveza y nunca entré a la fábrica, pero por lo menos tiene una dinámica bastante rara. Pero si trabajás más rápido, disrupciona la cadena de montaje y como la escuela en general es una cadena de montaje, es fácil hacerlo. Ahora, la respuesta corta es no se puede, pero en algunas cosas sí se debería y justamente necesitamos un docente que además de ser un guía epistemológico sea un entrenador. O sea, un entrenador que conozca tus potenciales, tus problemas y te ayude. Los niños en general necesitan ayuda, ¿no? Pero en general logran averiguar cosas. Nuevamente, Minecraft es uno de los ejemplos más entretenidos porque desde los países nórdicos hasta Casaballe acá, todos los nenes juegan Minecraft. Casi todos.
O sea, y se organizan realmente. El fin de semana estuve testando con un nene de 5 años que hacía cosas de Minecraft y que me estuvo enseñando cosas a mí que yo no tenía idea. 5 años en serio. O sea, entonces, manejan justamente lo que decía Fernando, estrategias de búsqueda de información, de contrastar datos, de solución de problemas, de trabajo en equipo, un montón de cosas que ya saben hacer, lo mismo que el ejemplo de Twitter que daba, y después llegan a la escuela y eso deja de funcionar. O sea, ya entramos, y no es para demonizar la escuela, digo, pasa en todo el planeta. Si vos entras a un salón de clase, por diseño, arquitectónicamente, antes de que entre ningún libro, ningún maestro, ya está ahí para sabotear a dos de las cosas más importantes que tenemos que formar para el siglo XXI, que son el trabajo en equipo y la investigación. La enorme mayoría de las escuelas, de los liceos y muchas veces también las universidades tienen sillas individuales como estas. Eso ya, o sea, sabotea el trabajo en equipo. Y después el hecho de que cualquiera de ustedes en sus trabajos no saben algo, o sea, y sus jefes o sus autoridades o quienes sean les dicen, ¿por qué no solucionaste esto? No, porque no iba a copiar, no le iba a preguntar a alguien que supiera, ¿no? Bueno, eso es la otra cosa con que se sabotea. Entonces, el tema es no tanto cómo reemplazar, sino en qué cosas sí entregar a la máquina, y esto me estoy pasando 3 minutos, pero redondeo, hay un tema fundamental, ¿por qué los niños aprenden juegos complicadísimos mucho más rápido que otras cosas? Si están pensando que porque es divertido, está mal. O sea, no es la diversión es una consecuencia. Los niños lo que necesitan son desafíos. El opuesto del aburrimiento no es la diversión, es el desafío. Entonces, justamente, cuando vos a un chiquilín le pones un desafío que está a su altura, va a empezar a buscar, o sea, casi naturalmente, además sin miedo a ser juzgado. Pero lo que decía el feedback, imagínense que yo le estoy enseñando X cosas, no sé, a restar. Ustedes son 35 en el aula, o incluso si fueran 5. ¿Cuánto tiempo les pongo 20 cuentas de práctica? Si ustedes se equivocan en la primera, tienen que esperar hasta que la maestra se los corrija, que puede ser en el momento, en una hora, o la semana siguiente, o en la universidad, 3 semanas después. En un sistema virtual, en un juego, el feedback positivo y negativo es décimas de segundos. Imaginen el árbol que vas caminando, o sea, lógico, desde que salís de A a B, si tenés que esperar de horas a 3 semanas por cada paso, o si tenés que esperar decenas de segundos. Por eso aprenden más rápido. No es porque sea divertido, es porque es desafiante y tienen feedback inmediato. Hasta que no cambiemos eso, o sea, una de las cosas buenas que tienen las redes es que dejan en evidencia la desconexión, no de décadas, ya casi de siglos que tenemos, o sea, y no es un problema de Uruguay, es un problema global. O sea, hasta que no lo asumamos no va a haber cambio. Y un elemento más de eso que mencionás. Aprenden porque hay un desafío y aprenden porque el error no se castiga. Es decir, el error se castiga, pero el juego sigue. Y eso también es importante. El error frustra, por eso es una de las cosas. Claro. El error frustra. Yo cuando hago videojuegos, cuando la gente empieza a putear, sé que el juego es bueno. Pucha, no sé qué, me mataron, no sé qué. Y nosotros, la fantasía erotizada del docente imaginario es que el niño no se frustre, los padres también, ¿no? Pero que no se frustre nunca y que pase por la escuela todo con sobresaliente. Eso no es humano, eso es desconocer la naturaleza básica del ser humano. La frustración ayuda en dosis, y el trabajo justamente de los que hacemos juegos es justamente desafiar, ni muy fácil ni muy difícil, porque si no, no es divertido. Por eso. Pero por eso justamente es una ecuación clave, ¿no? De manejar el desafío y la consecuencia del error de tal manera de que la frustración no implique la pérdida de voluntad de continuar el desafío. Eso es lo que no maneja normalmente el sistema educativo, y en parte porque no tiene los tiempos, y en parte porque no tiene la orientación. Tiene una orientación más de filtro, en donde cuando el error es error, el castigo es definitivo a los 4 días de que vos lo... La formación docente no te prepara en eso. No lo maneja el sistema educativo, no lo maneja el sistema humano. Todo esto que estamos hablando de redes sociales ahora, ¿por qué no estamos experimentando todos como deberíamos con redes sociales o temas digitales? Por miedo al error y al ridículo, básicamente.
Algunos asumimos que obviamente que vamos a tener errores y vamos a hacer el ridículo y nos metemos en el juego y haremos ridículo. Y hay empresas que directamente no quieren ese riesgo. Lo que sí sucede ahora, capaz que no sucedía antes, por lo menos a nivel de los medios, es que si bien la gente siempre te va a criticar, no es que te estén dando un pase libre para equivocarte y para errar y para ser ridículo, no puedo pensar casi en ningún error que no se pueda enmendar y que te permita seguir continuando. Eso es lo que me parece que todavía, como es muy nuevo, no está del todo comprendido a nivel medios, empresas, seres humanos en general. Hay una cosa que me parece que es relevante acá, y está el socio CPA encargado de capital humano. Creo que muchos de estos temas que ustedes están planteando ocurren adentro de estas organizaciones, ¿no? De cómo aprendemos, de cómo hacemos el coaching, de cómo nos relacionamos, de cómo tratamos de plantearnos, ver cómo relacionar nuestras empresas al mundo. O sea, muchos de estos problemas son los mismos tipos de problemas que tenemos dentro. Seguramente los resolvemos a veces más dinámicamente o no está claro. Pero yo creo que es un asunto bien relevante, o sea, porque dado que lo que decimos hoy es que hay que aprender a aprender y vamos a aprender hasta que estemos de esta tierra, o sea, estos problemas están planteados y pasan a ser parte del problema de nuestras organizaciones, creo, muchos de los ejemplos. Por eso para mí resulta muy útil y es parte de la lógica cómo hacemos estos eventos de innovación, ¿no? Porque está pensar afuera de la caja, es decir, hacer cosas distintas a las que hacemos para que reflexionemos si lo que hacemos en nuestras organizaciones, cómo aprendemos de otras instancias. Creo que es bien relevante, por lo menos desde mi punto de vista, después no sé, podrán comentarlo ustedes, reflexionar sobre esto, sobre cómo hacemos los procesos de aprendizaje, de cambiar y de estar constantemente renovando las organizaciones, ¿no? Sí, yo iba justamente a eso, ¿no? De decir, en un momento yo comentaba de analizar el proceso para ver la respuesta que se daba. Entonces, para preguntarle a Fernando, entendiendo que no es ministro de Educación, a mí no me gusta mucho la cinematografía, o no tengo buena memoria más que no me gusta, pero recuerdo Matrix, a Teo después de ver a Pitonisa que le disparan y Teo se tira para atrás y la bala pasa en cámara lenta. Mis hijos van a un colegio privado y escriben en el pizarrón los profesores, ¿no? Entonces, lo entiendo desde la caligrafía, pero yo digo, desde los procesos o desde los programas educativos, ¿cuánto tiempo más se va a seguir en cámara lenta escribiendo en el pizarrón y que el alumno copie en el cuaderno, cuando todo eso, desde el punto de vista del programa de las Cebalitas, digamos, fluye naturalmente y digitalmente más que naturalmente? Bueno, yo señalaba al principio justamente que de las diferentes instituciones que participan de este nuevo entorno, una de las que tiene más dificultades de adaptación a estas transformaciones es la educación, ¿sí? La educación formal, porque estuvo pensada y porque construyó una cultura institucional muy particular, que es de conocimientos fijos y estáticos, y es de soportes también, ¿sí? Relativamente tradicionales y estáticos. Igual las Ceibalitas han modificado, es muy interesante, les voy a dar algunos datos muy puntuales. Se multiplicó en 300%, por ejemplo, en el último año el uso de la plataforma adaptativa de matemática, ¿sí? Partiendo de números que ya no eran chicos, porque 300% a veces cuando hablas de números muy chiquitos no quiere decir nada. Y esto se dio en el último año. Lo mismo con CREA, que es la plataforma para el manejo de contenidos, ya se multiplicó por 800%, en parte porque mejoró notoriamente la calidad. Hay un tema también de la calidad de las soluciones tecnológicas, digamos, que en muchos casos no se usan porque efectivamente no le solucionan al docente, no son amigables, generan para alguien que ya no tiene esos elementos una dificultad adicional para poder adaptarse a ello, y por lo tanto hay responsabilidad también de la capacidad de la industria constructora del software, de los juegos, de las redes, de las plataformas, de la calidad de ello y de saber entender al usuario, como por ejemplo lo entendió en su momento Apple, digamos, en términos de eso. Ahora, estamos muy lejos, hay una discusión programática que yo creo que hay que dar, no es un problema solo de Uruguay, es un problema del mundo, pero hay países que han avanzado notoriamente. Lo que pasa es que en muchos sentidos nuestra educación no está en la segunda mitad del siglo XX, está en la primera. Entonces, parte de los problemas, por ejemplo, digamos, nuestro modelo de educación media es el modelo de la primera mitad del siglo XX, es el modelo del filtro secuencial meritocrático para que solo el 30% llegue a la Universidad de la República. Y ha sido extremadamente exitoso en ese sentido, ha logrado mantener durante medio siglo más y un poquito más al mismo porcentaje de gente que termina la secundaria, ¿sí? Entonces, te estoy poniendo solamente un ejemplo de ese modelo, pero los pizarrones electrónicos, los videos, las pantallas de videoconferencia, etcétera,
Son cosas que se están incorporando más lentamente de lo que uno quisiera y no solucionan el problema de fondo, que es la orientación pedagógica, didáctica y el pensamiento curricular de qué es lo que yo estoy haciendo. ¿Estoy siendo un coaching? ¿Estoy siendo alguien que enseña a aprender? ¿Estoy siendo esto? ¿O estoy siendo un transmisor de contenido? Yo estuve en China ahora hace poco y me llevaron a una de las escuelas de los liceos experimentales chinos. 3.000 alumnos además. Y uno queda preocupado. Es decir, ellos suprimieron lo que Gonzalo señalaba. Este modelo no existe más. Es decir, el modelo en el liceo experimental es un modelo de mesas de trabajo, ¿sí? Y en las mesas de trabajo se generan proyectos de robótica, proyectos de oceanografía, etcétera. Mantienen solamente 2 o 3 ejes, que es la parte de adquisición de macrohabilidades de lectura, escritura y expresión, y de matemática y razonamiento lógico, y luego todo eso, el resto está aplicado en lógica de proyectos, lógica de trabajo. El modelo para aprendizaje de lenguas es un modelo en donde es un hemiciclo, ahora sí, en donde ellos juegan a ser las Naciones Unidas y a discutir en inglés y en francés diferentes cosas, ¿sí? Ese modelo es experimental, no es para todo China, pero en algunos lugares efectivamente se está aplicando. Corea lo viene aplicando hace un tiempo. Cuando uno mira en el sistema educativo uruguayo, uno mira hoy el plan Ceibal, los llamados LabTED, los laboratorios tecnológicos digitales, y es un modelo parecido al modelo, es decir, suprimieron las aulas de informática que nos enseñaban cómo abrir la computadora, cómo usar Word, cómo usar Excel, cuando los chiquilines, digamos, cualquiera de esas cosas, y pasaron a modelos de programación, de robótica, de juegos, de Scratch, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, todos estos cambios son cambios en cámara lenta para la rapidez de los otros procesos que se vienen produciendo. Bien, abrimos a las preguntas del público. Llegaron algunas por Twitter, pero bueno, también la idea era que participen ustedes presentes. Allá. Para allá, Cari. Si tenés otro. Hola, buenas tardes. Bueno, muchas gracias estuvo muy disfrutable. En realidad, un poco como usuaria, y la pregunta, no sé, es para todos, para la audiencia. Un poco como usuaria, y también creo que queda claro lo que expusieron, en general como usuarios estamos muy ávidos en la era digital de contenido, de información, de servicios y también de diversión. Eso creo que queda claro y creo que el crecimiento de la era digital viene claramente por ese lado. Ahora, no sé qué opinan sobre el marketing digital, qué receptividad tiene la gente al marketing digital y cómo lo visualizan en el futuro, lo más productivo posible o si va a existir, si va a crecer, si yo creo que tiene que tiene que existir, pero bueno, ¿cómo lo ven ustedes? Te tocó. Bueno, no soy un especialista en ese tema, pero te puedo contestar mi opinión. Definitivamente el marketing digital es exponencial. Yo solo voy a dar un ejemplo que no sé si va a dar la respuesta. Hace muy poquitos meses atrás había un grupo que era totalmente desconocido, no para los jóvenes, digamos un grupo, pero bastante desconocido, que se llama Rombay. Fernando, que es el productor de Rombay y de Maramá, es un chico que está muy ligado a las redes sociales. Él vio la publicidad de Claro como una oportunidad y pasó de ser prácticamente un grupo desconocido a tener en Uruguay más de 5 millones de reproducciones. Hoy tiene más de 10 millones de reproducciones. Está haciendo un boom en Argentina y digamos es algo que hace muy poco tiempo atrás no hubiese existido, porque hubiese dado un recital, lo hubiesen ido a ver 200, 500, 1000 personas y no hubiese podido tener esa repercusión. Como ejemplo, eso mismo lo podemos llevar a cualquier otro segmento del marketing digital, ¿no? El mundo, por ejemplo, de Google, que mucha gente dice, bueno, en vez de salir a promocionar lo mío, lo publico digitalmente, porque sé que a través de las redes sociales o a través del mundo digital me lo van a leer y en vez de yo salir, va a ser entrante, o sea, me van a buscar. O sea que yo creo que definitivamente es exponencial y cada vez crece porque da ese tipo de oportunidades, ¿no? Lo hago con la música porque fue un tema que fue muy reciente, pero podríamos dar cualquier ejemplo fuera de la música.
que si no fuese por el marketing a través del mundo digital, no hubiese tenido ningún éxito, o hubiese sido enorme el periodo de tiempo para llegar a lo mismo. Solo una... Para no dice que lo odia. Yo también a veces... No, yo creo que sí hay una inteligencia en cómo se va a hacer eso, ¿no? O sea, ese es un buen ejemplo. En el mundo, o sea, si uno mira a Google o Amazon, en lo que se encuentra es, uno va a comprar un libro y automáticamente le está apareciendo sugerencias de otros libros, ¿no? Eso es marketing e inteligencia. O sea, ahí atrás de eso hay algoritmos, hay manejo de datos, hay segmentación de los clientes. Esas son las cosas que hay que hacer también. O sea, no es que lo voy a estar invadiendo, creo que la inteligencia. Y ahí, lo que hablábamos al principio, la caída de los costos, primero la construcción de datos por este tipo de organizaciones y por otras, y la caída de los costos para utilizarlos, abre una oportunidad cuando uno quiere trabajar, porque al final el valor va a estar en cómo uso los datos para darle un valor agregado, y ahí puede haber desde la propia compañía o compañías que ayudan a desarrollar eso. Creo que ese es un punto que es importante. No puedo andar llenando, creo que no se puede andar invadiendo, sino que ponerle inteligencia a esos datos, o sea, convertir los datos en información, en inferencias, en sugerencias, en correctas segmentaciones, etcétera. Van a tener algunos de los riesgos que me planteabas hoy, pero ese es el mundo por el cual se está caminando, ¿no? Es difícil diferenciarse. Claro, bueno, pero lo van haciendo, Hay que ¿no? hay que buscar la forma. ¿No? Quiero decir, no, el viejo paradigma de marketing, que era la marca, yo no desperté en eso, pero veo que, sobre todo los jóvenes, la marca porque sí, ya cada vez funciona menos. Funciona la marca porque me da ciertos servicios, ciertos beneficios, ciertos gustos en la vida, pero no por aquello de la marca. Puede haber todavía algunos casos, pero me parece que cada vez es más... Cada vez la parte digital lo hace más complejo. Los que no nos adaptemos a eso, se nos va a complicar. Ella preguntaba sobre qué impacto tiene esto, ¿no?, en el público del marketing digital. Y yo puedo contar, bueno, la experiencia que tenemos en Ferrer. Hacemos mucho marketing de contenidos, que es, bueno, generar artículos de interés. Y la verdad es que los impulso mucho a hacerlo, primero porque es gratis. Lo que siempre les digo es la herramienta de comunicación que tenés a la mano y depende solo de vos. Y la verdad, la otra vez les mostraba a los abogados sobre todo que los artículos escritos, con títulos con gancho y bien escritos, la gente los lee y tienen impacto. Porque la gente está bombardeada de información, pero a la vez está ávida de contenidos interesantes. Estás todo el tiempo con el teléfono, con el iPad, buscando información. Entonces yo creo que el impacto es fuerte y la ecuación costo-beneficio es impresionante. Hay una habilidad para mí importante que es la empatía. No sé si a los que tuitean o ponen en Facebook les pasa que a veces dicen, esto es espectacular, lo pongo y no lo retuitea nadie, ¿no? Y de repente pones una cosa que no tiene nada que ver y la sacan 100 tipos y decís, yo pensé que esto lo puse porque estaba, ¿no? O sea que la capacidad de tener empatía en este tema es bien relevante. Sí. No sé cómo se construye, pero no sé si después pasa, hablamos. A veces ocurre ese tipo de situaciones, ¿no? Te llevas sorpresas todo el tiempo, ¿no? Sí, también. Nosotros a nivel contenidos, yo niego totalmente eso de, sí, las señoras desnudas y los chumeríos obviamente no van a vender, pero hay cosas complicadísimas que también son las más leídas del día. O sea que eso de emparejar a la gente que solamente quiere tonterías o tonterías, bueno, o sea, depende del punto de vista de cada uno. Tampoco es real. Yo veo a veces que las notas más leídas del día son las más complejas de entender. Temas financieros, siempre temas que afectan a la gente, que te afectan en tu vida cotidiana. Además del chumerío. ¿Hay más preguntas del público? Por allá. En realidad no es una pregunta. Karina, tú recién decías que no hay posicionamiento de marca. Yo los invito a entrar en cualquier blog de lo que es marketing vivencial y seguramente se van a caer de espalda para ver lo que es posicionamiento de marca solo a través de Twitter. Se van a encontrar con maravillas de creatividad y de inteligencia a través de eso. Y el marketing lo estamos viviendo... ¿Perdón? Eso sí creo que existe. No, claro. Y el marketing... La marca tradicional. No, sin duda. Digo, la marca tradicional, pero hay cosas realmente extremadamente creativas e inteligentes hechas, pero en exceso, les diría. Y yo creo que el marketing es hasta la convocatoria que hablaban hoy de Ni Una Más. Eso también es marketing. Eso es también hacer lo que yo hago que sea una necesidad para el otro. Bien. ¿Más preguntas? Hola. Para Karina, bueno, yo soy ex observador de hace mucho tiempo atrás. No sé si me pasa a mí,
pero bueno, leo noticias todo el tiempo en redes sociales y hasta que no lo publica El Observador, también en las redes sociales, o El País o Búsqueda, no lo valido. ¿Ese pensamiento es mío porque vengo de la prensa o le pasa a todo el mundo? Y esa es una pregunta también para todo el mundo, ¿no? La verdad no lo sé. Creo que sos una persona muy inteligente, pero... Gracias. No, realmente no lo sé. Creo que los medios de prensa, determinados medios de prensa, y por no hablar, capaz que los de Uruguay, no sé, New York Times, Financial Times, Guardian, Economist, son esa garantía, entre comillas, de que hay algo de seriedad. Te puedes equivocar, no te puedes equivocar, pero atrás hay algo de seriedad. Y eso en esta época es lo que yo creo que intentaba explicar, que es como el salvavidas del que se intenta agarrar muchos lectores, muchos internautas, ante el bombardeo de información. A mí me pasa todos los días. Termino el día con 20 artículos que realmente quería leer y no pude leer y los termino poniendo en uno de estos servicios tipo Pocket, Evernote o lo que sea para leerlos después. Y la verdad que después el fin de semana lees un tercio de eso. Pero los que elegís leer en general son de fuentes confiables, no necesariamente medios, puede ser una universidad, puede ser fuentes confiables, puede ser una empresa en la que tú confías también, ¿tá? Por eso decía recién Gabriela que el contenido de calidad sigue siendo importante. Creo que la gente está buscando contenido de calidad, está buscando que lo ayuden un poco a darse cuenta que es lo importante y a que se lo expliquen. Y después cada uno toma sus decisiones, ¿no? Obviamente, ningún medio las va a tomar por vos ni te va a cambiar la cabeza. Son entonces dos cosas diferentes, ¿no? Es decir, por un lado, la certificación de alguna manera, sí. O la existencia de veracidad y de constatación de que el evento sucedió de alguna manera, y lo otro, el valor agregado. No es 100%, ¿no? No, por supuesto. Vos le das la confianza. Le otorgás una cuota de confianza que en principio no existe un filtro en Twitter para esa confianza. Y lo otro es el valor agregado de periodismo de investigación en serio, en el sentido de entender el proceso, entender las dinámicas, explicar la lógica de los actores, poner el contexto histórico. Esa segunda parte es la más complicada para los medios y la más costosa en esta época. Yo igual la pregunta creo que es una característica de la revolución digital que vivimos. O sea, los seres humanos necesitamos tener confianza y reputación. O sea, el mundo de los negocios, el mundo de la vida social, el mundo de la política es un mundo de confianza y de reputación. Y la confianza te la da la reputación. Por lo cual tú tienes que construir reputación. Cuando yo decía hoy el ejemplo de Amazon, o sea, si no te llegara, 2 de cada vez, si no te llegara el libro, no le compras más. O sea que siempre buscamos reputación y confianza. Entonces es muy probable, estaba pensando en uno mismo, qué es lo que más sigo o no, o qué retuiteo o no retuiteo. En general está muy vinculado a un medio de prensa que me diga, no estoy yo tirando algo, un bolazo para adelante. Y de hecho cuando uno baja gente que está tirando información que no está verificada. O sea, pero que no se cruza todo el mundo de los negocios hoy, para cualquiera de nuestras organizaciones. Como consumidores, como empresarios, buscamos reputación porque la reputación es la mejor garantía que tengo de la confianza. Al final, el 90% de las relaciones nuestras, del tipo que sean, están sustentadas en confianza. O sea que eso es muy relevante, no solo para el sistema financiero, la confianza es relevante, para todo lo que yo le quería hacer una pregunta, pero me parece relevante sobre el mundo de los negocios que cambió la red digital y del mundo digital. Que es que una cosa que ocurre es que esta economía en red y al bajar los costos transaccionales y la información, lo que ha provocado es para que todo esto funcione, hay estándares, se producen estándares de comunicación, estándares contables, estándares financieros, estándares educativos, o sea, estándares obviamente de comunicación tecnológica, hay interoperabilidad y uno navega en esa interoperabilidad y en esos estándares para poder agregar valor. Y eso produce que si uno no participa en eso, es un problema. ¿Qué consecuencia tiene esto en la industria? Es que se rompieron todas las fronteras de las industrias. O sea, no se sabe con quién compite. Yo digo hoy que enseñar Porter ya dejó de tener casi sentido, salvo para casi nada en términos de estrategia. No en la fondo, pero sí en el análisis por sectores. Porque pensar en el sistema bancario, ¿no? O sea, hoy es el sistema financiero es 24 días, 7 días a semana, 24 horas. En realidad yo quiero obtener un resultado, un servicio financiero en cualquier lugar. En internet, en un cajero, etc. Un banco abre 4 o 5 horas por día. Este debate de que al final se cruzan, que las telefónicas, los retail, las casas financieras, etcétera, etcétera, terminan siendo todas parte del clúster de darle servicios financieros que al final va a ser digital y en billetera. Y el Estado que interviene y que crea la ley de inclusión financiera. Nos movió los pisos y los negocios a todo el mundo. En las telefónicas, ¿cómo lo vivieron? O sea, ¿cuánto les plantearon ayer? Me informa a entender tradicionalmente cómo compito. En cambio, hay varias telefónicas que han intentado, o no están, ¿no? En el negocio financiero.
Porque yo creo que esa es otra consecuencia de este cambio que es relevante cuando uno piensa hacia dónde vamos en nuestro negocio, ¿no? Bueno, yo creo que ahí depende mucho de las regulaciones del país. Porque hay países donde determinadas telefónicas han avanzado muchísimo más, porque la realidad es que hoy a través de la telefonía celular, o como decíamos antes, de un dispositivo móvil, dentro de las características que tiene un dispositivo móvil, tiene todas las transacciones bancarias que tú quieres hacer. Lo que de alguna manera va midiendo o va ajustando el avance es la regulación que tiene el país, porque obviamente dentro de los actores que tú mencionabas está todo el desarrollo económico que tienen las tarjetas de crédito, todos los desarrollos que tienen los bancos, todos los desarrollos que tienen las telefónicas. En países como Argentina, por ejemplo, se ha intentado hacer una especie de fideicomiso, ¿no? Porque después está quién es el dueño del cliente y quién es el dueño de la plata. Entonces es un problema, ¿no? Porque dicen, bueno, yo soy el dueño de la plata, está bien, vos tenés la plata, pero yo tengo los clientes, está bien, vos tenés los clientes, pero yo tengo la plata. O sea, es difícil. Entonces se armó un fideicomiso donde justamente lo que se hacía era un número 5, hablando del número 5, decía, bueno, yo junto al banco con la tarjeta de crédito, con los clientes, con el caño de la telefónica. Y la verdad duró muy poco y desapareció. Pero creo que está no tanto relacionado a lo que se puede hacer tecnológicamente, sino a la regulación de cada país, que no es porque el país sea más avanzado o más obsoleto, sino que tiene muchos jugadores muy pesados y cada uno defiende su parte. Entonces, regular es casi como regular, que decíamos antes, ese mundo digital con los abogados. Regular cuánto se puede avanzar es muy difícil de definir. Bien, vamos con una última pregunta del público y cerramos, que se nos hizo tarde. Creo que había una mano más para allá. Hola, bueno, buenas noches. Antes que nada, muchas gracias a todo el panel porque ha sido realmente gratificante un tema de esta magnitud. Y mi pregunta radica fundamentalmente sobre el mundo de parte de los negocios que enraba mucho. Como antecedente voy a nombrar un caso concreto de un joven uruguayo del interior del país que era alumno de Ceibal y que entre un lustro y una década logró llegar a un premio en Google. Luego, tomar un ejemplo de que hace 3 años atrás, más o menos, una gran multinacional agroindustrial radicada en Uruguay, de repente salió a vender sus empresas en Uruguay, dejó de arrendar el 50% de los campos que tenía acá en el gran producto nivel soja, y resulta que la soja de esta empresa, la tonelada de soja bajó de 582 a 436 dólares. Es decir, entonces mi pregunta es, a nivel de los negocios, los que toman decisión, y digo negocio y acá interpreto también la parte laboral sindical, ¿estamos preparados los uruguayos para recibir este cúmulo de información? ¿La trabajamos realmente en forma proactiva o estamos todavía en un estándar medio o no sé cómo definirlo? Ustedes sabrán, va para los 5. Uno elige la respuesta. Ahí va, y ya cerramos. La respuesta es bastante obvia, hay de todo en Uruguay, digamos, ¿no? O sea, uno puede decir que hay gente que efectivamente está trabajando y produciendo productos que intentan entrar en este mundo. Vinculaba algo, en el caso, voy a hacer un pequeño chivo, pero Artech tiene un acuerdo con la firma agropecuaria, que su CEO, su propietario es eGo, y han desarrollado aplicativos para aplicar inteligencia de datos a la producción agropecuaria, y están trabajando en eso para empezar en el mundo. Y otra gente en Uruguay ve las cosas de otra manera y se opone a todo cuanto acuerdo Uruguay pueda firmar con el mundo y piensa que el Uruguay se acaba en un sector muy chico de la economía, más tradicional. Hay de todo, como casi todas las sociedades. Es difícil evaluar si somos más o menos innovadores. Es una pregunta que a veces nos hacen, es difícil evaluarlo. Creo que sí, que hay gente y bueno, y uno tiene que estar en la expectativa que está trabajando en eso, ¿no? Bueno, de hecho, este panel en general, salvándome, pero los invitamos con gente que intentamos que está haciendo cosas distintas, que está funcionando en una economía del siglo XXI
desde distintos roles, o sea que es un ejemplo, digamos, de que están ocurriendo cosas. Y por otro lado, a veces nos encontramos con otros escenarios. Es muy difícil, ¿no? Sumar y restar y saber qué está dando hoy, yo por lo menos no me animo a contestarlo. Bien, bueno, cerramos. Muchas gracias por venir. Espero que se hayan inspirado. Nos vemos la próxima.